Buenos días, este 28 de marzo les damos una cordial bienvenida a El Consultorio, un programa en línea que se transmite martes y jueves a las 9:30 horas por Prensa Libre TV. Soy Cristian Dávila y hoy vamos a hablar acerca de la genética y la infidelidad. En otras palabras, existe el gen de la infidelidad y para ello me acompaña Eddie González. Él es médico y genetista, así que gracias doctor por estar nuevamente en El Consultorio. Un verdadero placer, como siempre, encantado de que platiquemos de genética y de genética de la conducta, que es una circunstancia de la que hablamos poco, pero el mundo de la ciencia cada vez habla más al respecto y creo que puede ser interesante para toda su audiencia. Y sin duda este tema puede ser un poco controversial y también un poco llamativo, pero nosotros vamos a hablar exclusivamente desde la parte científica y genética para que entendamos esta conducta que usted nos está mencionando. Y yo creo que por eso es importante las primeras preguntas, para entender muy general en lo que llegan las preguntas de la audiencia. Recordemos que usted puede dejar sus consultas en esta transmisión en directo en nuestra página de Facebook, pero también puede hacerlo por Twitter con el hashtag ElConsultorioPL, porque en breves instantes nuestro invitado las responderá. En lo que llegan todas estas consultas de la audiencia, me gustaría que empezáramos hablando de términos más generales. Científicamente se ha hablado de la infidelidad y se han hecho varios estudios como genética desde hace varios años. Entonces, la primera pregunta es, doctor, ¿efectivamente existe un gen de la infidelidad o no? Durante mucho tiempo hemos intentado explicar muchos elementos de la conducta humana. Una de ellas es la infidelidad, el amor en la infidelidad. El gen de la infidelidad como tal es algo que aún no conocemos, aún no está descrito y que en realidad creemos que se asienta tanto desde una circunstancia genética como en el comportamiento evolutivo no sé si llamarle del paciente, pero sí del individuo, ¿verdad? En ese sentido, el gen de la infidelidad, si existe, aún no lo conocemos. Doctora, específicamente hablando de lo que usted nos ha dicho, que la genética ha tratado de investigar esa parte de la conducta, específicamente de la infidelidad, ¿qué estudios han hecho o cómo la ciencia se ha acercado a esta conducta? Es una circunstancia, Cristian, en la que mucha gente está interesada en la conducta humana y la genética, o cómo la genética determina o condiciona la conducta del ser humano. Es un elemento en la que hemos estado tremendamente interesados, tremendamente empeñados durante mucho tiempo, aunque en realidad los últimos 25 años nos hemos llevado explicando algunas enfermedades. De hace 5 o 10 años hemos empezado con una fortaleza importante a intentar explicar desde la genética el comportamiento. Mire si no es interesante el tema del amor y la infidelidad, que se han escrito ríos de tinta sobre el amor y la infidelidad. Han sido escritas frases tremendamente dolorosas sobre la infidelidad del amor. Yo quisiera recordarle un bolero muy, muy antiguo que decía que mientras le des a mi vivir la dicha con tu amor fingido, miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz. Se pueden dar cuenta de lo importante que es en términos sociales la conducta humana y cómo hoy por hoy intentamos desde la genética, desde todo lo que la genética ha aportado al conocimiento humano en los últimos 25 años, comprender por qué nos comportamos como nos comportamos. Déjeme darle 2 números. Hoy sabemos que 1 de cada 2 hombres acepta haber sido infiel en algún momento de su vida teniendo una pareja estable. Sabemos también que 1 de cada 3 mujeres aceptan haber sido infiel a pesar de tener una pareja estable. Pero si esto le parece poco, fíjese cómo 1 de cada 10 de nosotros le ha dicho papá a un señor que no lo es, sabiéndolo o sin saber. Hablando específicamente de esta conducta y de estas cifras que usted nos ha mencionado, doctor González, me gustaría que explicáramos genéticamente por qué existe la infidelidad como tal, como una conducta instintiva en el ser humano. Con esto hay una discusión, Cristian, muy grande ahora mismo dentro de nosotros los genetistas.
hay una discusión casi enardecida sobre si la infidelidad es una conducta natural o no es una conducta natural. Si la infidelidad debiese ser valorada, no juzgada, fijémonos bien, no juzgada, pero valorada de manera distinta la infidelidad del hombre y la infidelidad de la mujer. Existe una discusión tremendamente grande. Las conclusiones son pequeñas, pero hemos ido avanzando. Valorar la conducta desde la genética no es un evento sencillo, porque parece que no está condicionado exclusivamente por un único gen, sino que es un grupo grande de genes que interacciona con el medio ambiente, el cual tiene como resultado una conducta. Doctor, tengo entendido que esos estudios sobre la infidelidad y la genética también han hablado sobre el instinto reproductor del ser humano, que va vinculado muchísimo a la conducta sexual. Entonces, ¿nos podría ahondar un poco más sobre este tema? Yo quisiera platicarle un poquito probablemente a las mujeres que nos escuchen y que recuerden un poco de cómo, por ejemplo, durante su ciclo menstrual no es necesariamente el mismo tipo de hombre que les gusta. Durante el ciclo menstrual, en el día 14, que es el día que están ovulando, que es el día que tienen una mayor probabilidad de quedar embarazadas, el tipo de hombre o el tipo de macho en términos evolutivos, ¿verdad? El tipo de macho que les atrae con mayor fortaleza es este macho alto, de espaldas anchas, con evidencias externas de niveles altos de testosterona, como la barba, la calvicie, la cintura estrecha, los brazos fuertes. Todos estos elementos, si usted se recuerda, se lo voy a decir en términos fílmicos. Usted recuerda a Wolverine de los Hombres X, ¿verdad? Pues Wolverine es lo más parecido a un macho alfa, ¿verdad? Fuerte, alto y poderoso. Este es el macho que les gusta en la media, digamos, con mayor fortaleza en su día 14, que es el día que más fértiles son. Pero cuando se acerca la fecha de la descarga menstrual, el tipo de macho que les atrae más es este macho cuidador, proveedor, este macho que les lleva una frazada y les dice: oye, mi amor, aquí hay una frazada, yo sé que te duele tu estómago, aquí hay unas pastillas, mira, compré una película, aquí hay poporopos, sentémonos y veámosla. Ese es el tipo de macho que les gusta más. Es más, hoy sabemos que incluso sucede en otras especies. No es el mismo tipo de macho, el mismo temperamento del macho que les gusta en términos reproductivos, aquel que les puede gustar en términos como padre cuidador o proveedor para sus crías. No necesariamente es igual. Entonces, lo que tenemos claro es que el comportamiento sexual en el hombre y en la mujer tiene variaciones, y algunas tienen variaciones tremendamente claras en relación a sus ciclos hormonales. Y específicamente hablando de esto, recordemos que estamos hablando desde un punto de vista biológico del organismo, pero aquí viene la siguiente pregunta, porque muchas personas están cuestionándonos acerca de entonces qué relación van a tener los valores de un ser humano ante una posible infidelidad. Entonces a mí me gustaría traducir esa pregunta más científicamente. Aunque yo tenga predisposición genética a la diabetes, no necesariamente los factores que yo pueda manejar y cambiar me van a volver diabético. Entonces, nuevamente, ¿verdad, doctor? Desde su experiencia, ¿cómo esta conducta no necesariamente genética me va a predisponer a esto? Bueno, esto es mucho más sencillo, digamos, de lo que parece, porque cuando nos preguntan sobre los valores, la fidelidad y estas cosas, usualmente los valores de la sociedad occidental están fundamentados en los valores judeocristianos, ¿verdad? Entonces, permítame responderle que usted siempre tiene la posibilidad de su libre albedrío y siempre puede decir que no. De hecho, cuando le mencioné los números al principio, le dije que 1 de cada 3 mujeres lo aceptaba. Eso significa que hay 2 que dicen que no, que 1 de cada 2 hombres aceptaba que fue infiel
Eso es que hay uno que dijo que no. Por lo tanto, esto tiene que ver también con, sí, sus valores, su forma de vivir, con su libre albedrío. Y lo más importante es que este programa no se entienda como una justificación a la infidelidad, por decirlo de alguna manera. No fui yo, fueron mis genes, sino que entendámoslo como un conocimiento científico que nos está aportando para entender más que todo la conducta humana. Es el primer momento de nuestra primera pausa. No se vayan y sigan con nosotros en el consultorio, porque al volver vamos a seguir hablando acerca de la genética y de la infidelidad. Les recordamos que pueden dejar sus dudas y consultas a través de las redes sociales de Prensa Libre. Ya volvemos. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Estamos de vuelta en el consultorio. Hoy estamos hablando acerca de infidelidad y la genética, y me acompaña el médico genetista Eddie González. Él ya anteriormente nos explicó cómo funciona la genética para explicar la conducta humana, específicamente de la infidelidad, y ahora vamos a dar paso a responder a aquellas dudas muy específicas sobre este tema tan controversial. Ahora sí, doctor, me gustaría que recapituláramos algunas cuestiones que ya nos dijo para dejar mucho más claro todas esas preguntas que nos están dejando a través de las redes sociales de Prensa Libre. La primera pregunta ya no la respondió, pero es bueno repetirlo. Por ejemplo, doctor, entonces no sabemos si existe un gen de la infidelidad como tal, por lo tanto no hay un examen genético que me demuestre si soy infiel o no. No, esto claramente al 2017 le puedo decir que no tenemos un gen de la infidelidad, primero. Segundo, lo que pensamos, algunos amigos míos neurocientíficos, y lo pienso yo también, por supuesto, es que en realidad esta parte de la conducta humana está determinada por un grupo grande de genes, y que este grupo grande de genes tiene una interacción importante con el medio ambiente, y de la interacción de este grupo grande de genes y el medio ambiente, entonces obtenemos eso que llamamos conducta humana. Otra pregunta muy común que nos están haciendo en las redes sociales es decir, nuevamente, la genética no nos puede decir si hombres o mujeres son más infieles o sí. Hombre, la genética no lo sé. Lo que le puedo decir es que las motivaciones por las cuales un hombre es infiel y una mujer es infiel no son las mismas. En esto tengo claro que probablemente lo que diré no es políticamente correcto, y que en el 2017, cuando está tremendamente de moda esto de la igualdad, la equidad y todas estas cosas, plantear diferencias biológicas probablemente no sea lo políticamente correcto, pero es lo que científicamente sabemos, y es la responsabilidad del mundo científico al cual pertenezco, plantearle a la sociedad qué es lo que sabemos. Y en ese sentido, fíjese usted, la mujer es mucho, la forma en la que es infiel, ella es mucho más selectiva, muchísimo más selectiva. Déjeme recordarle la frase de mi abuela. Ella decía: tu abuelo, si una escoba con faldas ve, atrás de una escoba con faldas va. Y la abuela, que a duras penas podía leer y escribir, en eso que decía tenía una cantidad de sabiduría grandísima. Porque es cierto, los hombres somos menos selectivos en términos de infidelidad. La mujer es mucho más selectiva, y le voy a explicar por qué. Porque en términos reproductivos, la mujer lleva a un bebé durante 40 semanas en su vientre. Ella tiene que atravesar durante toda la gestación, luego debe darle de lactar, luego debe cuidarle. Mientras por el contrario, ¿qué es lo que aportamos nosotros los hombres?
La inversión metabólica, Cristian, que ejecuta la mujer es muchísimo más grande que la que ejecutamos nosotros los hombres. Por eso, probablemente seamos muchísimo más selectivos. Fíjese usted cómo el comportamiento sexual se ve determinado por los genes, las hormonas y el comportamiento. En los grupos de mujeres que se mantienen juntas durante mucho tiempo, y muchas de ustedes que nos ven y nos escuchan podrán identificar este elemento, hay una de ustedes que lleva al resto de sus compañeras a tener su descarga menstrual en el mismo momento que usted, que es la hembra dominante del grupo. Y esto tiene un único objetivo en términos evolutivos, que es desde allí, desde donde queremos explicarle la idea de genética e infidelidad. El objetivo evolutivo de llevar al resto de las mujeres que están con usted, que es la hembra dominante del grupo, a tener la descarga menstrual en el mismo momento, es que biológicamente, como usted es la dominante, no les permitirá al resto ser fértiles cuando usted no lo es. En ese sentido, vea cómo la genética, cómo el medio ambiente, cómo la circunstancia hormonal es capaz de regular la conducta del ser humano. Entonces, en términos reproductivos debe ser observado el evento. Por eso, una mujer es muchísimo más selectiva, debe encontrar elementos muchísimo más finos en el hombre, aquel con el que es infiel, o el hombre al que escoge para ser su pareja, que el hombre. Gracias, doctor. Ya llegamos al final de nuestro programa. Gracias por atreverse a hablar de un tema tan controversial. Sin duda a las personas les causaron muchas dudas, pero no tenemos mucho más tiempo para responder. Pero antes de irnos, me gustaría que usted nos explicara en términos generales y a manera de resumen y recordatorio por qué la genética es tan importante para explicar la conducta humana. Hombre, la genética es importante y no solo para la conducta humana. La genética es tremendamente importante porque no solo la genética, sino todo aquello que está alrededor de la genética nos permite explicarnos por qué somos como somos, por qué estamos aquí, cómo funcionamos, cómo enfermamos y también cómo podemos abordar nuestros planes terapéuticos para vivir mejor, vivir más y tener una mejor calidad de vida. Gracias, doctor González. Gracias por haber venido nuevamente a aportar un poco de sus conocimientos o bastante de los conocimientos que usted tiene en el tema de la genética y gracias por haber venido. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por sintonizarnos. Solo nos quedamos con una conclusión sobre este tema. Ya el doctor nos explicó que el gen de la infidelidad no existe como tal y que al final de cuentas las personas tienen el poder de decidir si son infieles o no, pero sí nos dio un panorama muy completo sobre la conducta sexual a través de la genética. Así que si usted tiene alguna consulta extra sobre este tema o sobre cualquier otro tema relacionado con genética, puede contactar a nuestro invitado en las formas de contacto que van a aparecer en su pantalla en este momento. Y así que gracias a ustedes por sintonizarnos. Les recordamos que este programa se transmite martes y jueves a las 9:30 horas por Prensa Libre TV. Hasta la próxima.